¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Siguiendo un poco los temas, digamos, que se discuten en torno a la Asamblea Legislativa, creo que hoy día el punto medular, digamos, para resolver y mejorar la eficiencia, digamos, del trabajo gubernamental está en la coordinación necesaria entre los jefes de fracción. Creo que ha habido mucha incomprensión de parte de los 5 jefes de fracción. Doña Pilar ha tratado de explicar, incluso el mismo presidente del directorio legislativo, don Rodrigo Arias, ha sido claro. La modificación de que iniciáramos el periodo legislativo en lo que se llama sesiones extraordinarias, que son las sesiones que corresponden al Poder Ejecutivo, ponían en serias dificultades a cualquier partido que hubiese ganado. Más aún en el caso del partido Progreso Social Democrático, que no había estado representado en la Asamblea Legislativa, por lo tanto no había presentado proyectos. Pero esto, digamos, nos hace devolvernos un poco en el tiempo a la siguiente etapa. Viene la campaña electoral. Evidentemente que durante la campaña electoral los cuadros políticos se reúnen, fijan los partidos, está el programa del partido, programa que fue evaluado por el Consejo Nacional de Rectores y que aparecía como uno de los programas más sólidos. Pero de un programa pasar a la etapa pragmática de hacer proyectos de ley, hay mucho trabajo. Y entonces, si estábamos en el periodo electoral, los diputados y la mayoría, digamos, de la gente está trabajando en la etapa de conseguir votos. ¿Por qué? Bueno, porque es un partido nuevo. Había que pasar la primera ronda y luego quedar plantado, digamos, sembrado, como se dice, para ir a disputar la presidencia de la República. De manera tal que en esa etapa nadie se iba a poner a hacer proyectos de ley. ¿Por qué? Bueno, porque igual si pasaba lo contrario, si no se ganaba la presidencia, pues era tiempo perdido. De manera que en eso hay que ser comprensibles, que por primera vez, yo se los había dicho en algunos de los videos, por primera vez en Costa Rica le toca al Poder Ejecutivo abrir sesiones extraordinarias, que son las que convoca el Poder Ejecutivo. Don Rodrigo tuvo poco tiempo, digamos, el equipo en general tuvo poco tiempo, elaboró algunos proyectos. Lo que pasa es que los proyectos no llegan directamente al plenario, sino que pasan para comisiones. En las comisiones se discuten, se le agregan mociones, se suprimen, hay el tira y encoge político, y eso hace que el plazo que dura un proyecto en comisión legislativa varíe mucho. Irán a llegar próximamente, pero hay muchos proyectos que están distribuidos en las comisiones. Lo que se ha hecho es, en algunos proyectos que el Poder Ejecutivo consideraba que podían presentarse para discusión del plenario,
En esos está, por ejemplo, el proyecto 4.3, ¿verdad? De la jornada de trabajo. Ese proyecto venía de la Asamblea Legislativa anterior. Era un proyecto, si mal no recuerdo, del Partido de Liberación Nacional. Igual, por ejemplo, está luego aquel proyecto que presentó Francisco Nicolás para de Liberación Nacional también, para que los trabajadores pudieran retirar los fondos del ROP. Y ese es otro proyecto igual que lo presentó exactamente el 8 de mayo, que llega a la Asamblea Legislativa y se envía a comisión, y en comisión está en estudio. Entonces el problema es un problema, digamos, técnico, de que no pareciera conveniente que sea el Poder Ejecutivo el que le toque abrir. Incluso habiendo estado y habiendo tenido diputados en el periodo anterior, resulta que el grado de progreso de los proyectos puede ser muy variable, o pudiese ser que en el seno del mismo partido haya diferencias y ya no se quieran aprobar, digamos, esas propuestas. ¿Por qué? Bueno, porque la coyuntura cambió. Cuando decimos coyuntura, decimos el momento histórico no es el mismo hoy que, por ejemplo, en septiembre del 2021. Los aires de la economía mundial son otros, y por lo tanto las políticas, todo lo que es política económica ha variado. Así que yo he visto que muchos diputados responsabilizan al Poder Ejecutivo y al Partido Progreso Social Democrático de no haber propuesto una agenda robusta. Era imposible incluso que cualquiera de los partidos de las 6 bancadas que están representadas hoy día en la Asamblea Legislativa pudiera presentar una propuesta robusta. La propuesta más sólida vendrá en el próximo periodo, en donde le corresponde a los diputados y a cada una de las bancadas presentar sus proyectos a discusión. Y entonces igual ahí las comisiones tendrán mucho trabajo, y el mismo gobierno, el Poder Ejecutivo, tendrá el tiempo suficiente para ir afinando las propuestas ya más, digamos, de cambio. ¿Por qué? Bueno, porque lo otro es que en nuestro sistema democrático el presidente podría gobernar por decreto y emitir infinidad de decretos. Pero en eso don Rodrigo ha sido claro, digamos, se han dictado decretos en temas, digamos, que se necesita resolver urgentemente y que son temas puntuales, digamos, como el tema de la mascarilla, digamos, si se continuaba o no se continuaba, ¿verdad? Es decir, no es algo que haberlo hecho por decreto sería demasiado largo. Entonces es una decisión que el presidente, digamos, puede tomar. En realidad, digamos, en ese sentido, el presidente espera una discusión amplia de las propuestas, de que los diputados y cada uno de los partidos dé sus puntos de vista para saber si con su firma refrenda las propuestas de los otros partidos en cuanto a los proyectos que quisieran presentar. Entonces, desde ese punto de vista, digámoslo así, hay una diferencia entre un programa de gobierno que lo presenta el partido político y la elaboración de los proyectos de ley. Los proyectos de ley tienen un formato, tienen, digamos, un antecedente
significa, digamos, entender, digamos, por qué se está proponiendo esa reforma, y luego tienen, digamos, el cuerpo del proyecto, digamos, distribuido en artículos, y luego hay proyectos de ley que demandan investigaciones cuantitativas, aportar nociones, digamos, de por qué debe hacerse de esta forma y no de otra, y el articulado concluye, digamos, el proyecto. Entonces es toda una metodología de trabajo que incluso muchos de esos diputados no están todos preparados. Los que ya han pasado por la asamblea lo conocen, los nuevos están en esa etapa. Pero esto no significa para nada que el Partido Social Democrático haya tenido problemas de esa naturaleza graves por ser un partido nuevo. Incluso, como les digo, cualquiera de los partidos que está sentado hoy día en la Asamblea Legislativa, la Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional, por ejemplo, se verían en los mismos problemas. Pero más grave aún, por ejemplo, para el partido, digamos, el Partido Liberal Progresista. Igual, si hubiese ganado Eliezer Feinsack, estaría, digamos, en el mismo problema, o si hubiese ganado el mismo partido de Fabricio Alvarado. Cualquiera de esos partidos, quizás a excepción del Partido Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana, que podían tener una reserva ya de proyectos redactados. Pero como les digo, pudiese ser que ya esos proyectos no correspondieran a las tendencias del momento, a las circunstancias que se quieren modificar. De manera tal que yo veo que se hace mucha alaraca, como decimos, pero no se trata de entender la raíz del asunto. El asunto, en síntesis, es: esos proyectos van a llegar, los diputados tendrán trabajo, hay que esperar que las comisiones aligeren su trabajo y que esos proyectos pueda conocerlos ya el plenario y se sometan a votación, y ahí entonces iremos viendo qué es lo que se está reformando en Costa Rica. Que tengan muy buenas tardes, muchas gracias, y bueno, esperemos mañana. La transmisión empieza a las 9 y yo creo que ya los resultados los tendremos para la tarde. Esperemos que nuestra Costa Rica pase a formar parte de los 32 equipos que estarán presentes en este mundial, y por lo demás, si lo logramos hacer, será el último equipo que llegue al mundial de Qatar. Lindo día para ustedes, está lloviendo mucho, ahí lo oyen ustedes. Nos estamos viendo, nos seguimos escribiendo, muy amables, muchas gracias, que Dios los bendiga.